El módulo de control, formado por etapas más o menos complejas, tiene la responsabilidad de procesar y contar los eventos que ocurren en un segundo de una señal periódica que ingresa desde el mundo exterior y dirigirlos al módulo de 6 dígitos. También es responsable de manejar de forma secuencial las señales de reset y latch, que serán enviadas al codificador BCD a 7 segmentos. Observemos el diagrama en bloques para situarnos y ubicarnos mentalmente en el módulo que estudiaremos a partir de ahora, módulo de control. En pantalla tenemos el circuito general del módulo. Recordemos que en la parte inferior de esta placa de circuito impreso también se encuentra el módulo de entrada que terminamos de estudiar en capítulos anteriores. Ello es así porque los módulos forman parte de una misma placa madre. Para una mejor comprensión, hagamos el ejercicio de presentar el problema en términos más genéricos y después podremos dedicarle más tiempo a profundizar y explicar el funcionamiento de cada sección de este módulo de reloj y cómo se implementó desde el punto de vista electrónico. Si nosotros queremos medir para luego presentar y visualizar los ciclos por segundo de un tren de impulsos periódicos, debemos en nuestro caso de estudio tener una puerta electrónica que se abre y se cierra cada segundo y en un lapso de tiempo extra procesar las señales del latch y del reset, finalizando ello, volver a repetir el ciclo completo. El proceso sería el siguiente. En el primer segundo se abre la llave electrónica dejando pasar el tren de impulsos a contar hacia el módulo contador. Como el latch está activo, la cuenta se almacena en la memoria intermedia y, pasado el segundo, se cierra la llave y se envía el pulso que abre el latch. La lectura en memoria intermedia pasa al display y se vuelve a cerrar. Acto seguido se envía un segundo pulso que es el reset que pone el contador de la memoria intermedia a 0, pero en el display sigue congelada la lectura anterior. Inmediatamente se abre nuevamente la llave electrónica para iniciar la segunda cuenta y se cierra cuando finaliza el segundo. Durante ese tiempo los datos volvieron a pasar al contador y los almacena nuevamente en la memoria intermedia que fue puesta a 0 por el reset anteriormente. Se envía nuevamente la apertura del latch y se actualiza la lectura en el display. Este proceso se repite continuamente. Si la señal periódica a contar no cambia en la entrada, lo visualizado siempre es lo mismo. Si cambia, en el segundo siguiente se actualizan los datos visualizados. Ahora podemos entender la importancia del latch. Si no existiese esta memoria intermedia, la lectura en el display estaría continuamente cambiando y sería imposible precisar una lectura coherente. Este es el funcionamiento y la responsabilidad del módulo de control, crear y administrar las secuencias con la lógica y la estabilidad necesaria que requiere el instrumento. Ahora bien, cuando hablamos de eventos cíclicos, intuitivamente le damos intervención, por un lado, a los eventos en sí y por otro lado el lapso que dura ese evento. Es claro que medir una frecuencia y medir cuántos ciclos ocurren por segundo, en algún lado o parte del instrumento debe existir algún elemento electrónico que genere ese segundo. Ser muy estable y preciso, ya que de ello depende la exactitud, estabilidad y precisión de lo que se mide. De hecho, este módulo tiene una etapa que se le llama reloj o más conocido por la palabra en inglés clock. Este término también es muy usado en la jerga informática cuando nos referimos a la velocidad de un microprocesador. Por ejemplo, si decimos que su velocidad es de 3 GHz. Esto nos dice que ese procesador efectúa como mínimo 3.000 millones de operaciones por segundo. Decimos mínimo porque la circuitería puede efectuar operaciones también sobre el flanco ascendente y descendente de la señal cuadrada de dicho reloj y con ello duplicar el número de operaciones. El problema que existe es que físicamente no se puede aumentar la velocidad indefinidamente, ya que dificultades técnicas y de distancia hacen inestables los osciladores que generan esas frecuencias muy altas. Por lo tanto, se buscan
otros artilugios electrónicos, como en el caso de usar varios procesadores en el mismo chip. De hecho, hoy existen CPU de 4, 8, 16 núcleos, lo que significa que a la misma velocidad podemos hacer 4, 8 o 16 operaciones al mismo tiempo, ya que estos CPU trabajan en paralelo, y así es otra forma de aumentar la velocidad sin depender de un reloj de muy alta frecuencia. En este instrumento también necesitamos un reloj que genere una frecuencia. Necesitamos un segundo, pero en la práctica relojes electrónicos que generen de base un segundo son muy difíciles de elaborar y son totalmente inestables. Lo que sí se usa es generar una frecuencia muy alta, que depende de qué componentes utilizamos. En el caso nuestro, que está limitada por la familia CMOS. Recuerdan que en capítulos anteriores habíamos dicho que la familia CMOS podía manejar frecuencias hasta 6 MHz. La configuración electrónica que permite generar una frecuencia que podríamos decir patrón se le llama oscilador. Existen varias configuraciones con nombres conocidos como Colpitts, Meissner, Hartley, Pierce, Butler, etc. Estas configuraciones usan una combinación RCL, la cual logra hacer oscilar el circuito de forma periódica, cargando y descargando dicha combinación capacitiva inductiva. A esta combinación en la jerga de electrónica se le llama circuito tanque. Su funcionamiento en grandes rasgos es un circuito con las configuraciones anteriormente mencionadas, carga el capacitor del circuito tanque y luego de cargado el condensador o capacitor comenzará a descargarse a través del inductor. Al hacerlo, el inductor creará un campo magnético, el que una vez que el capacitor se descarga, el inductor tratará de mantener la corriente en el circuito en movimiento, por lo que se cargará la otra placa del capacitor. Una vez que el campo del inductor se colapsa, el capacitor se ha recargado, pero con polaridad opuesta, por lo que se descarga de nuevo a través del inductor. Esta oscilación continuará hasta que el circuito se quede sin energía debido a la resistencia en el alambre del inductor. Oscilará a una frecuencia que va a depender del tamaño de la inductancia de la bobina y del valor de la capacitancia del capacitor. No entraremos en detalle de estos tipos de circuitos, lo único que agregaremos es que son muy sensibles a los cambios de temperatura y construcción mecánica. Cualquiera de las dos requiere una especial atención y, en lo que refiere a temperatura, un sistema más o menos complejo de estabilizar la misma. Este frecuencímetro utiliza una de las configuraciones mostradas, pero el circuito tanque es sustituido por las propiedades piezoeléctricas de un cristal de cuarzo. Es un circuito muy estable y relativamente muy sencillo de armar. Este equipo utiliza la configuración gate basada en un cristal de cuarzo. Al introducir este elemento, tenemos que forzosamente dedicarle un tiempo a tratar el efecto piezoeléctrico descubierto por los hermanos Curie en 1881. Antes observemos la apariencia física de ellos. Existen infinidad de encapsulamientos que dependen de su uso. La cápsula generalmente es metálica y por lo general indica la frecuencia en la cual el cristal tiene su resonancia. Esta depende de cómo se corta dicho cristal y si es una frecuencia baja es seguro que es un cristal de masa mayor que uno que resuena en una frecuencia mayor. Dentro de la cápsula se encuentra una plaquita de cristal con un depósito químico en ambas caras, generalmente plata, que sirve para efectuar los contactos al mundo exterior. Es un elemento de dos terminales. Vemos en un encapsulado raro en el video que es de vidrio a la izquierda y dentro cómo es la plaquita de cristal y sus conexiones. A la derecha una placa extraída del encapsulado que se me rompió al manipularla, pero es útil para que ustedes, si no conocían este elemento, se hagan una idea de su forma física. Los relojes pulseras se basan en ellos para generar la base de tiempo y son mucho más pequeños que los observados en este video. Los cristales de cuarzo han estado en uso regular durante muchos años para dar una frecuencia precisa para todos los transmisores de radios, receptores de radios y computadoras. Su precisión
proviene de un sorprendente conjunto de coincidencias. El cuarzo, que es el dióxido de silicio, como la mayoría de la arena, no es afectado por la mayoría de los disolventes y permanece cristalino a cientos de grados Fahrenheit. La propiedad que lo convierte en un milagro electrónico es el hecho de que cuando se comprime o se dobla, genera una carga o voltaje en su superficie. Esto es un fenómeno bastante común llamado precisamente el efecto piezoeléctrico. De la misma manera, funciona la recíproca. Si se aplica un voltaje o un potencial eléctrico, el cuarzo se doblará o cambiará de forma, por supuesto, muy ligeramente e imperceptible. Se puede pensar en un cristal como una campana diminuta que si se la golpea con un pequeño martillo, suena con un tono puro, al igual que una campana grande si se la golpea también con un pequeño martillo. Podría servir también de analogía un diapasón. Esto es exactamente lo que hace un cristal, pero el truco es que está hecho de un material piezoeléctrico, que hace que genere electricidad cuando se le golpea o cambie de forma cuando se le aplica dicha electricidad. Habíamos visto cómo el circuito tanque RCL oscilaba entre la carga y descargas de la inductancia y capacitancia. Para que se produzca en un cristal algo similar, debe estar conectado a través de un amplificador a transistores o amplificador operacional o con puerta lógica, pero que produzca una tensión alterna para provocar la deformación mecánica en un instante dado. Y al quitarle dicha alterna, el cristal, al volver a su estado original, genere un potencial hacia el amplificador. Este, a su vez, vuelve a iniciar el ciclo hasta llegar a la frecuencia de resonancia, a la cual fue cortado el cristal por el fabricante. Vamos a plantear a continuación un circuito práctico y explicar cómo funciona. Pero antes que nada es casi obligación presentar el símbolo con el que se identifica en un circuito electrónico dicho componente, y en este caso también su equivalente con componentes electrónicos primarios. En la figura vemos el símbolo y su equivalencia. Cada componente electrónico es equivalente a una propiedad mecánica del cristal. C2 es la capacitancia real formada entre los electrodos del cristal, siendo el cristal en sí el dieléctrico. C1 es equivalente al relajamiento mecánico del cristal, también se llama resistencia o elasticidad. L1 es equivalente a la masa del cristal en vibración y R1 es la pérdida por fricción mecánica. En un cristal es bastante alta la relación de masa a fricción mecánica, L sobre R. Los valores típicos de L varían de 0.1 henrio a más de 100 henrios y R entre 1 y 10 ohms. Por consecuencia son bastante altos los factores Q para los cristales. El factor Q generalmente oscila en el rango de 10.000 a 50.000, en comparación con los factores Q de 100 a 1000 para los inductores discretos utilizados en los circuitos tanques LC. Esto proporciona la alta estabilidad de los osciladores a cristal en comparación con dichos osciladores a circuito tanque. Los valores de C1 son típicamente menores de 1 picofaradio, mientras que los valores para C2 varían entre 4 y 40 picofaradios. Debido a que hay un circuito equivalente en serie y uno en paralelo para el cristal, también hay dos impedancias equivalentes y dos frecuencias de resonancia, una en serie y otra en paralelo. Un cristal puede operar en su frecuencia de resonancia en paralelo o en serie, dependiendo de la configuración del circuito electrónico en que se utilice. Otro dato a tener en cuenta es que un cristal por encima de 30 MHz físicamente es muy difícil de cortar, porque se hace muy delgado y por lo tanto es muy frágil. Para lograr cristales de mayor frecuencia se utiliza la condición de operar dichos cristales en sobretonos. Esto significa que se sintoniza el oscilador en la tercera, quinta o séptima armónica de la frecuencia fundamental del cristal. Estos armónicos se llaman sobretonos porque en realidad no son verdaderos armónicos. Depende mucho del cristal cómo se fabrique. Cómo funciona el cristal depende de la configuración del tipo de oscilador. Voy a explicar a grandes rasgos el funcionamiento de un oscilador CLAP y lo que interesa aquí es cómo el cristal entra en resonancia y establece la frecuencia para la cual fue tallado. En la figura se representa un circuito de este tipo de oscilador en el que puede verse el cristal como elemento de realimentación determinante de la frecuencia de oscilación sobre un amplificador en la configuración de corriente continua. Este circuito tiene gran similitud con un oscilador Colpitts realizado con circuito
tanque, siendo su principal diferencia la de la inclusión en serie del cristal y de un condensador variable de ajuste fino de la frecuencia de oscilación. Si prescindimos de C1, el conjunto formado por C2 y C3 en paralelo con el cristal determina una capacidad más grande que la propia del cristal, por lo cual se le obliga a comportarse como una reactancia puramente inductiva, siendo la frecuencia de oscilación del circuito la frecuencia del propio cristal. Al conectar la alimentación se polariza la base del transistor a través de R1, por lo que este conducirá aumentando la tensión de salida. Esta tensión cargará el condensador C3 e igualmente se cargará C2 a través de R1. Este proceso continúa hasta la saturación del transistor, momento en que comenzará el ciclo de descarga de los condensadores a través del cristal, disminuyendo la tensión de salida. Cuando se ha agotado la carga de C2 y C3, el cristal, al continuar vibrando, genera una tensión que carga los condensadores con polaridad inversa a la anterior, provocando la disminución de la polarización de la base del transistor y la consiguiente disminución de la tensión de salida. Este proceso es continuo, ya que la conducción del transistor permite reponer las pérdidas de la vibración del cristal, resultando un oscilador de una gran estabilidad y pureza espectral. Por último, señalar que C4 sirve como filtro de radiofrecuencia, evitando que la corriente alterna afecte otros circuitos del que forma parte este oscilador a través de la alimentación. C5 es un condensador de acople de la señal sinusoidal que genera el circuito hacia el módulo que vendría después del mismo. A grandes rasgos, este es un funcionamiento de un oscilador típico como el clap,